En 1973, Marlon Brando ganaría el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación como Vito Corleone en El Padrino, de Francis Ford Coppola. Aunque lo que llamaría más la atención esa noche de premios no sería su contundente victoria, sino más bien lo que ocurriría después. Sachin Littlefeather, activista por los derechos civiles de los nativos americanos, representó esa noche a Marlon Brando, y sería ella quien asistiría a recibir el premio, para terminar rechazándolo. Esto como una señal de protesta en contra de Hollywood por el trato que la industria cinematográfica y la televisión daban a los nativos estadounidenses en las películas. Esto causó un fuerte rechazo y hostigamiento hacia Sachin, al grado de tener que ser bajada del escenario con 2 guardias de seguridad mientras recibía abucheos y ofensas racistas hacia su persona. En el 2022, la Academia ofrecería una disculpa pública a Sachin por el comportamiento que se tuvo frente a ella 50 años atrás, y esto es precisamente el reflejo de una sociedad estadounidense y su actitud frente a las causas de las tribus indígenas, la cual también se refleja en la nueva película de Martin Scorsese, la cual nos comparte la que es posiblemente una de las historias más crueles y frustrantes de toda su filmografía, y esa es la historia de los nativos americanos. Whose land is this? My land. Finalmente, después de 4 años de su última película, The Irishman, Martin Scorsese nos presenta su más nueva producción llamada The Killers of the Flower Moon, basada en el libro del periodista David Grann, el cual relata una serie de asesinatos ocurridos en Oklahoma en contra de miembros de la comunidad indígena Osage, debido a su gran poder adquisitivo y su gran fortuna, misma que obtuvieron gracias al descubrimiento de petróleo en sus tierras. Los Asesinos de la Luna retrata la historia de Ernest Burkhart, un hombre un tanto ingenuo y torpe pero muy ambicioso, quien gracias a la influencia de su acaudalado y aún más ambicioso tío, William Hale, termina interesándose por Molly, una mujer de la tribu de los Osage todavía mucho más acaudalada, con quien termina formando una familia. Esta misma tribu fue víctima de la ambición, la avaricia, la corrupción, impunidad e indiferencia de toda una sociedad estadounidense preponderantemente blanca. Los asesinatos de los Osage ocurrieron entre 1918 y 1931, donde murieron más de 60 miembros de la tribu, aunque futuras investigaciones mostraron la posibilidad de que el número de muertes pudo ser mayor a 100, aunque la mayoría de estos asesinatos quedaron sin resolver, atrayendo así la atención del Buró de Investigación, el precursor del FBI, hasta Oklahoma, en donde después de varias y arduas investigaciones se condenó precisamente a los protagonistas de esta película, tanto a William Hale como a su sobrino Ernest. Martin Scorsese a sus 80 años nos muestra una de las historias más crudas y atroces jamás contadas en su filmografía, y eso ya es mucho decir, a pesar de ya habernos presentado historias de delincuentes, criminales, enfermos mentales, exconvictos y mafiosos. En esta nueva película considero que ha mostrado una faceta muy poco explorada del Estados Unidos más profundo, con personajes igual de despreciables que los de sus películas anteriores, pero llevándolo a un nuevo nivel. Hablamos de un país cuya gente se estableció por toda la Unión Americana, desterrando a los nativos y relegándolos para hacer uso de sus recursos y construir sus propias ciudades, dejando a los nativos segregados y despojados de su propio hogar, al punto de convertirlos en una minoría con casi nula visibilidad. Y no solo eso, sino que durante muchos años fueron vistos como salvajes y primitivos. Como dato adicional, cuando los ingleses, ahora estadounidenses, comenzaron la conquista de América del Norte, la población nativa norteamericana se estimaba en torno a las 12 millones de personas. Ya para 1900, Estados Unidos cerraría sus fronteras como consecuencia de las guerras indias, y ahora solo quedaban entre 250 y 300,000 indios norteamericanos. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. Durante las 3 horas y 20 minutos que dura esta película vemos una historia desgarradora y hasta cierto punto reivindicadora, en la que vemos un nuevo enfoque de cómo los nativos americanos perdieron todo lo que alguna vez pudieron aclamar y reclamar como suyo. Vemos a un Leonardo DiCaprio que, a pesar de mostrarse como un personaje ambicioso y avaricioso, también se muestra como un buen esposo y un buen padre, que solo parece ser manipulado por el verdadero antagonista de esta historia, el personaje de Robert De Niro, quien se muestra como un hombre cabal y recto, pero que en el fondo es despiadado y un completo monstruo incapaz de mostrar empatía o arrepentimiento por alguno de sus crímenes. Pero quien realmente se roba la película es Lily Gladstone, a quien vemos como con el pasar de la historia se va rompiendo más y más, mientras su familia es asesinada y su pueblo es segregado,
y encima la vemos sufrir en demasía debido a la diabetes que padece, y a pesar de todo ello, se mantiene firme y fuerte a pesar de las adversidades y de las circunstancias. Si bien la película es técnicamente increíble, es una realidad que puede tornarse sumamente larga y por momentos muy aburrida, si es que no estás tan relacionado con el cine de Scorsese. De entrada, es una película de 3 horas. Bueno, más de 3 horas. Y además no es una película llena de acción o momentos violentos o de mucha adrenalina. Aunque si bien esta violencia y adrenalina existen, no es que se presenten en cada momento. Esta es una historia dramática y basada en hechos reales, con muy buenas actuaciones y que pueden transmitirte demasiada frustración y otras emociones. Pero tampoco es fácil de digerir. Aún así, a mí me pareció una gran película. Muy bien hecha, muy bien dirigida, con una gran edición y un gran diseño de producción, una fotografía increíble y que si sabes conectar con ella, te parecerá toda una experiencia visual muy emotiva. Finalmente, esta es una de esas películas que al igual que la mayoría de las de Scorsese, te muestra cómo sus personajes rara vez pagan por sus crímenes, y te deja una sensación de insatisfacción y de impotencia, aunque en realidad creo que esta vez dicha sensación escala a una nueva dimensión, ya que es de las pocas veces en las que vemos que un personaje de la filmografía de Scorsese intenta hacer lo correcto, y aún así eso no significa que su castigo o su condena sea menor. En conclusión, muchas veces la historia, así como la justicia, se manipulan a favor de ciertos intereses, y como hay ciertas narrativas que se construyen en favor de una población, para posicionarlos como héroes y justos, cuando la realidad dicta algo muy distinto. Martin Scorsese ha logrado contarnos una historia que muestra una narrativa histórica muy distinta y que, así como muy pocas, posiciona a los indios nativos americanos como las verdaderas víctimas de un proceso de colonización y de mestizaje muy salvaje y brutal, en el que perdieron prácticamente todo y fueron prácticamente exterminados. Y por si fuera poco, la misma industria del entretenimiento, tanto en cine como en televisión, durante muchos años terminaron ayudando a construir y establecer estos prejuicios y estereotipos en la memoria del consciente colectivo, sobre cómo el hombre blanco era justo, dadivoso, honesto y recto, y el indio nativo americano era todo lo contrario. Martin Scorsese ha contado en una película de 3 horas y media lo que Hollywood no pudo hacer en más de 70 años. Una historia realista sobre la historia del mestizaje en Estados Unidos y sobre el destierro de las tribus indígenas de lo que era para ellos su hogar. La verdadera deuda histórica es mucho más profunda de lo que algunos grupos y colectivos han manifestado durante los últimos años. Tal vez en realidad solo hemos tocado la superficie y tal vez la hemos tocado a conveniencia.